Hola, hola, buenos días. Ponme un sí, por favor, si me escuchan bien. Perfecto, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas. Estoy muy emocionada. Hoy nos toca el quinto día de reto y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Mi nombre es Elizabeth Gutiérrez, me encuentro actualmente en Ciudad Guzmán y pues bueno, quiero preguntarte dónde estás actualmente. Ponme en los comentarios en dónde te encuentras, por favor. Veo que está llegando muchísima gente conectada desde Cancún. Wow, padrísimo, las playas por allá. Ciudad Guzmán, saludos. Ahora sí que Los Ángeles, California. ¡Wow! No, pues súper bien. La verdad que antes que nada, continuar, quiero dar las gracias a nuestro patrocinador oficial, Live Vantage, por esta gran oportunidad y estos días que hemos tenido conferencias, ahora sí con los top de los top, los expertos. Y pues bueno, en un momento les voy a presentar a un gran invitado que tenemos el día de hoy. Ahora sí que el doctor David Homero Santiago. Estoy muy emocionada por presentarles. Y pues bueno, también antes de continuar, platícame en una sola palabra, ¿cómo te has sentido en estos 5 días? Yo voy a decir la mía, yo voy a decir que feliz. O sea, si una palabra puedo describir cómo me he sentido, feliz. Cuéntame tú cómo te has sentido en estos días en una sola palabra. Alucinada, wow, padrísimo. Mari, muchísimas gracias. Betty, entusiasmada, excelente, claro que sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Perfecto. Pues ahora sí que aquí utilizamos mucho 9 para dar, ahora sí que las gracias o bienvenida. Y pues bueno, quiero ver muchos 9, por favor, esperando resultados. Excelente, claro que sí. Excelente, súper, súper. Pues ahora sí que voy a dejar de hablar porque la verdad que el invitado especial, tengo mucho que compartirles quién es David Homero. Y pues bueno, tengo aquí, no, como no quiero dejar que pasar absolutamente nada, tuve que hacer mis apuntes porque David es, wow, ¿dónde has estado, David? Les cuento que David es fundador y director general del Centro de Nutrición Integrativa. Es creador del sistema de alimentación para tener células contentas, autor del bestseller del libro Sin Culpas, y también es bariatra y perito clínico de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. También es coach ontológico certificado, entrenador máster en el manejo de la obesidad. Ha impartido más de 3,000 talleres, entrenamientos, conferencias, diplomados a instituciones deportivas y escuelas y empresas. También el tema de compañías de suplementos nutricionales, médicos profesionales de la salud y público en general, así como ha participado en muchísimos programas de radio y televisión. Y pues hoy tenemos el gusto de, gracias a Live Vantage, tenerlo aquí con nosotros. Y pues bueno, quiero que apunten, que tengan todo listo a la mano porque estoy muy emocionada. David, gracias. Gracias por estar aquí, por tu tiempo. Te cedo la palabra y pues bueno, por favor, unos 9 para dar la bienvenida a David. Muchas gracias, Eli. Pues un honor estar con ustedes y poder compartir esta plática. Me da muchísimo gusto poder estar aquí. Entonces, pues quiero compartirles esta presentación que justo la he desarrollado para que podamos platicar qué es esta propuesta de alimentación, cómo es que lo vamos a manejar. El tema de hoy, y que me place hacer esta compartición de la información, es cómo reducir el colesterol malo y la inflamación de tu cuerpo. Por lo tanto, vamos a hablar de algunos conceptos básicos, algunos conceptos elementales, y luego vamos a ir profundizando para no solamente ver el problema, sino la solución y qué es ante lo que nos estamos enfrentando. Pero primeramente vamos a ver cuál es la importancia del colesterol, porque el colesterol es una molécula del tipo lípidos, es una grasa, que producimos los seres humanos, la produce el hígado, y tiene que ver muchísimo en procesos neuronales, procesos hormonales, absorción de calcio, de la vitamina D, de los ácidos biliares, y entonces de repente el colesterol es muy importante que tomemos en cuenta que es necesario tenerlo en nuestro cuerpo. Evidentemente, hay niveles que no debemos rebasar y vamos a entender un poquito más qué es el colesterol, porque hay dos tipos de colesterol. El HDL, que es una lipoproteína de alta densidad, que se le conoce como colesterol bueno, y el LDL, que es una lipoproteína de baja densidad. Son transportadores de grasa. Ambos son transportadores de grasa.
Y a uno le decimos que es bueno y a otro decimos que es malo. Pero, ¿por qué consideramos que hay un colesterol bueno y malo? Bueno, se los quiero ejemplificar de la siguiente manera. El colesterol bueno, que es el de alta densidad, vamos a imaginar que es como un carro pequeño, así como lo vemos en la imagen. Y el colesterol malo es como un tráiler, es mucho más grande, es decir, transporta más grasa que el colesterol bueno, que transporta mucha menos grasa. Ahora, ¿cuál es el detalle de este colesterol? Bueno, pues que el cuerpo, además de que produce un colesterol que es funcional a través de la alimentación, promovemos que haya muchas ocasiones un exceso de grasa. Y entonces, el colesterol de baja densidad lo que hace es que transporta esa grasa, la va diseminando, pero solamente tiene boleto de ida. Va, la deposita y quien se encarga de hacer el regreso es el colesterol bueno hacia el hígado para que lo pueda procesar y se pueda metabolizar. Por eso se le considera que es malo porque transporta mucha grasa. Son contenedores muy grandes de grasa y cuando estos niveles empiezan a tener una disparidad, entonces se deja más grasa y se recoge muy poquita grasa al hígado y es ahí donde vienen los procesos de elevación de colesterol. Pero bueno, ese es por lo cual se le llama a uno bueno y a otro malo. Pero, ¿cómo se produce el colesterol? Efectivamente, veíamos que es el responsable primario, es el hígado. Y es muy importante porque este colesterol sirve para formar las membranas celulares, para producir hormonas, y es un elemento graso, se llaman lípidos, que son saludables desde el punto de vista de la funcionalidad para lo cual son producidos por el hígado. Pero, ¿qué pasa con el colesterol en exceso? Bueno, los alimentos que son ricos en grasas saturadas son uno de los factores que hacen que el colesterol se eleve. Otros factores son los hábitos alimenticios inapropiados, el estilo de vida, el que estemos manejando mal nuestras emociones, que no tengamos un proyecto de vida. Y esto lo que empieza a hacer es que desregula la producción del colesterol bueno y empieza a haber más transportadores del colesterol malo. Por lo tanto, empieza a haber una disminución de la función hepática biliar y aquí es donde empieza a haber algunos procesos inflamatorios. Por lo tanto, vamos a ver qué es la inflamación, que en principio es un proceso de adaptación natural. La inflamación, cuando es aguda, que lo vamos a ver, es necesaria, es importante. Nuestro cuerpo se defiende a través de procesos inflamatorios. Cuando nos pegamos y hay dolor, se eleva la temperatura y el cuerpo, a través de esa sensación, de esa activación, cuando se inflama, va a manejar una cantidad de líquido para poder ayudar a que la temperatura disminuya y con eso bajar la inflamación. Pero lo mismo pasa cuando tenemos fiebre. La fiebre en el cuerpo es un proceso de adaptación y es un proceso inflamatorio, de tal manera que muchas ocasiones cuando trabajamos la fiebre con antipiréticos no es la mejor forma de trabajar la fiebre porque el cuerpo está produciendo glóbulos blancos y está defendiéndose de posibles hongos, virus o bacterias. De tal manera que la inflamación, al ser una inflamación aguda, es de corto tiempo. ¿Cuáles son los 5 indicadores que nos dicen que hay un proceso inflamatorio? Cuando hay dolor, cuando hay calor, cuando tenemos eritema, que es una inflamación, un enrojecimiento, ¿sí? Y el edema es cuando hay una hinchazón de los tejidos y cuando empieza a haber una pérdida de función a través del dolor. Esos son los 5 aspectos que nos van a decir que ya empieza un proceso inflamatorio. Entonces, cuando es una inflamación aguda, realmente no tenemos tanta complicación porque eso tiene un periodo de duración corto. El problema es cuando esta inflamación se vuelve crónica y debido a ello, en la inflamación crónica empieza a haber algunas alteraciones muy importantes que generalmente son derivadas de infecciones por hongos, virus o bacterias y es donde reacciona el sistema inmunológico, pero una inflamación crónica que va a durar mucho más tiempo puede causar daño en el ADN, daño en los tejidos, daño en la estructura musculoesquelética. Y cuando la inflamación se vuelve crónica, es cuando empezamos a perder una funcionalidad orgánica, desde aparatos y sistemas hasta la estructura corporal en general. De hecho,
Un proceso inflamatorio crónico activa una serie de resistencias y todo lo que hoy conocemos, por ejemplo, como la resistencia a la insulina es un proceso inflamatorio. La resistencia enzimática es otro proceso inflamatorio. La obesidad también es un proceso inflamatorio. De hecho, la obesidad yo la considero que no es una enfermedad, simplemente es una respuesta de adaptación a la sobrevivencia y ese sería otro tema a desarrollar, pero tiene que ver con un proceso en principio inflamatorio que se vuelve crónico y al ser crónico es donde empieza a haber daño en tejido. ¿Cuál sería una práctica antiinflamatoria que podríamos enfocar para empezar a darle solución a este conflicto? Uno de ellos es la alimentación, vamos a entrar en detalle un momento más. Otro sería revisión del estilo de vida, qué tan ajetreada, qué tan estresados estamos ante la vida. La actividad física es muy importante, de hecho, somos seres biológicos, mecánicos diseñados para movernos. Y cuando no ejercemos la actividad física de manera conveniente, podríamos estar promoviendo los efectos inflamatorios. Por lo tanto, al movernos, promovemos la desinflamación. Los estados emocionales también. Cuando no gestionamos bien estas emociones y entramos en drama existencial y entonces generamos ruido, esto produce inflamación celular que se puede convertir de aguda a crónica y entonces podemos generar este daño a tejido y a órganos. Revisión del proyecto de vida, que sería muy importante apasionarnos, saber que estamos en una actividad que nos pueda llenar y que nos pueda ampliar la visión de vida. Y esto también tiene que ver con cómo nos podemos desinflamar a través de estar entusiasmados con lo que estamos haciendo, el trabajo que realizamos, la motivación que tenemos por nuestras metas, por nuestros sueños y por los logros que nos estamos poniendo en la vida. Y desde luego los suplementos alimenticios que les vamos a llamar suplementos funcionales. No todos los suplementos que se venden en el mercado son funcionales y vamos a ver en dónde deriva esta diferencia. Hablemos un poquito de la alimentación humana, de qué nos vamos a apoyar. En principio existen 3 macronutrientes. Están los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Dentro de los hidratos de carbono vamos a encontrarse verduras, cereales y leguminosas. Sí, aquí falta, ahí están las frutas, verduras, cereales y leguminosas. De este grupo de alimentos que se llama macronutriente, el micronutriente son las vitaminas y minerales. El otro grupo es el de las proteínas, que son de origen animal, como el huevo, lácteos y carnes, y en el reino vegetal no se le llaman proteínas, se le deben de llamar solamente aminoácidos, que son los micronutrientes, y prácticamente los aminoácidos están en toda la comida, en todos los alimentos. Por lo tanto, que ese sería otro tema a desarrollar en su momento, las proteínas vegetales no se deben de llamar proteínas vegetales porque no están estructuradas completamente como la proteína en el animal. Por lo tanto, son aminoácidos vegetales. Pero esa es la manera en cómo se producen las proteínas, es cómo se enlazan, es cómo se produce el cuerpo en el organismo, los tejidos proteicos a través de estos elementos, de los micronutrientes, y nos falta uno que es muy importante. Las grasas, que hay de origen animal, como huevo, lácteos, carnes, crema, mantequilla, manteca, y las de origen vegetal, que son las semillas, aceites vegetales y aguacate. Los micronutrientes de las grasas se les llaman ácidos grasos esenciales. Y son así esenciales porque no los produce el cuerpo humano. Dentro de esto, los ácidos grasos, tenemos los saturados, que no tienen doble enlace en su cadena de carbonos, y su función prácticamente solo es el aporte de energía. Lo encontramos en mantequilla, manteca de cerdo, tocino, nata y coco. Fíjense, el coco es una grasa saturada. Es de origen vegetal, pero se comporta como si fuera de origen animal. Es una grasa saturada. Los insaturados se dividen en monoinsaturados con un solo doble enlace y los poliinsaturados con más de un doble enlace en sus carbonos. Y uno de los más importantes es el omega 3. Dentro de estos, ¿sí? Dentro de los ácidos grasos, vamos a encontrar nueces, almendras, semillas, aceites vegetales, sin calentar. Es muy importante que utilicemos los ácidos, las grasas vegetales sin calentar, a excepción del aceite de oliva, el aceite de aguacate, que son los que toleran alta temperatura sin quemarse.
Cualquier aceite fuera de estos dos que se calienta se convierte en un aceite saturado y ya no es un aceite funcional para el cuerpo. Pero estos dos sí soportan temperaturas no al grado de quemarse y son con los que podríamos guisar. Pero, ¿qué son los ácidos grasos omega 3? Son un grupo de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga que poseen más de un doble enlace entre sus carbonos. ¿Y por qué la importancia del omega 3? Bueno, son considerados esenciales debido a que nuestro cuerpo no los produce, por un lado. Pero aparte de que dan energía, igual que las grasas saturadas, los ácidos grasos del tipo omega 3 específicamente tienen funciones que van a apoyar la salud cardíaca, van a promover la circulación de la sangre, que pueda haber un despejamiento, por lo tanto hay una limpieza del colesterol malo, así como incluso los triglicéridos, ayuda a los pulmones, al cerebro, fortalece las neuronas, activa el sistema inmune y favorece el sistema endocrino. Punto importante, los ácidos grasos son muy interesantes, por ejemplo, las personas que han fumado por mucho tiempo y que han dejado de fumar, los ácidos grasos promueven que en lugar de que el periodo de tiempo de recomposición del tejido pulmonar, que normalmente dura 7 años, pueda cortarse hasta 3, tomando ácidos grasos, y esa es una reparación muy importante de tejido pulmonar que puedan ser los ácidos grasos de tipo omega 3. El ácido graso del omega 3 es de los más completos ácidos grasos que hay y se compone con 3 tipos de ácidos. El ácido alfa-linolénico, que se deletrea así, ALA. Este reduce la inflamación y el dolor. Tenemos el ácido que se conoce como EPA, que produce prostaglandinas de la serie 3 y son antiinflamatorios. Las personas que llegan a tener problemas con artritis, artrosis, inflamaciones crónicas, este elemento, este ácido graso, es el que va a contribuir para ese aspecto. Pero el otro que es muy famoso, que es el DHA, es para el desarrollo neurológico, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Este es el ácido que promueve la circulación. Uno es el que desinflama, el otro es el que promueve que haya una salud circulatoria muy importante. ¿Qué más beneficios vamos a encontrar en los ácidos grasos de omega 3? Pues que son antiinflamatorios, previenen el cáncer, tienen un efecto antidepresivo. Esto es interesante porque en los últimos 25 años, principalmente en Europa, se empezaron a hacer estudios cuando se reemplazaban los medicamentos para tratamientos psiquiátricos y se encontró que el único elemento natural y luego suplementario que podía ayudar a reducir los ataques de esquizofrenia era el ácido graso omega 3. Y hoy en día está totalmente facultado con base en estudios, muchos estudios, que se puede tratar con ácidos grasos omega 3 y no propiamente con medicamento psiquiátrico a pacientes que llegan a tener alteraciones de este tipo. Reduce la presión arterial, retarda la acumulación de placas de colesterol en las arterias, reduce los triglicéridos, activa el funcionamiento neuronal, estimula el sistema inmunológico. Son más beneficios que tenemos, pero ¿por qué considerar ahora, además de que esto lo podemos encontrar en los alimentos, porque es muy importante considerar los suplementos? Que ese es un tema de mucho debate, incluso por muchos médicos que opinan que no se debería tomar ningún tipo de suplemento alimenticio, pero vamos a ver por qué esto es muy importante. Uno es el estilo de vida, que normalmente estamos tan apurados y no estamos ocupándonos de cosas que son muy importantes como es la salud. El mal manejo de estrés, la inadecuada gestión emocional, por atender cosas urgentes antes de lo importante. Estarán de acuerdo conmigo que la salud es uno de los principales valores que deberíamos de tomar en cuenta. Sin embargo, debido precisamente a las cosas urgentes o al estilo de vida, en muchas ocasiones la salud la vamos dejando al último. Cuando aparece dolor y el dolor agudo se convierte crónico, es cuando muchas personas atienden a su cuerpo. No tendríamos por qué llegar a ese punto, sin embargo, para eso es que los suplementos van a ayudarnos a que podamos considerar que el principio activo, los nutrimentos, micronutrientes que están contenidos en este caso en el omega 3, puedan ayudarnos porque esto es lo que le está afectando. Y uno de ellos que es súper importante es el valor biológico de los alimentos.
Este valor biológico ha disminuido de manera muy importante desde los años 80 porque se promovió la industrialización en la manera como se producen los alimentos. A eso se le llama producción masificada. Y esta producción masificada ha hecho que el valor biológico esté disminuido de manera importante y hoy en día solamente el 92%, es decir, el 92% de los cultivos en el mundo son masificados y solamente un 8% de los cultivos del planeta son orgánicos, cuando antes de los años 60 toda la alimentación del planeta era orgánica, es decir, no se usaban pesticidas, agroquímicos ni fertilizantes sintéticos. Se hacía rotación de cultivos y entonces el nitrógeno que había en la tierra era muy importante, de alto contenido, para poder favorecer que los alimentos tuvieran ese enriquecimiento de su valor. Pero ya no está pasando eso. Ya tenemos una disminución muy importante de ese valor biológico. Ahora, ¿por qué el omega 3 del LiveVantage? Yo tengo ya más de 27 años en el campo de la nutrición y de la alimentación humana, la alimentación funcional, y por mí han pasado muchas empresas, muchos productos, y he podido comprobar la eficacia de algunos y la poca eficacia de otros, pero LiveVantage me parece muy interesante por varias razones. Les quiero enumerar algunas de ellas. La manufactura está hecha o elaborada con estándares farmacéuticos. De hecho, el suplemento LiveVantage está considerado un nutracéutico, no un suplemento alimenticio. Es un nutracéutico por la calidad con la que está elaborado en cuanto a estándares farmacéuticos. Es muy interesante porque yo no he visto en otro suplemento la combinación del omega 3 y el omega 7, que son las prostaglandinas de la serie 1 con los de la serie 3, que hay uno intermedio que es el de la serie 2. Las prostaglandinas de la serie 1 son antiinflamatorias, de la serie 2 son inflamatorias y de la serie 3 depende cuál esté, con qué se esté juntando. Si los de la serie 3 se juntan con los de la serie 2, se vuelve más inflamatorio el proceso. Pero si los de la serie 3 se juntan con los de la serie 1, que es el caso, entonces el potencial de desinflamación es mucho más elevado. Y esa es una característica que no he visto en otros suplementos de omega 3 de ninguna compañía de suplementos, tanto de los de tipo de redes de mercadeo como los que venden a través de las farmacias. Este es el único que he encontrado que tiene esa característica. Apoyan la salud cognitiva, cardiovascular, el sistema inmune, la piel, ayudan a la protección celular, son ricos en EPA y en DHA, tiene un sabor de limón y lima, que también es importante porque la calidad de un omega, derivados de pescado, en ese caso de salmón, normalmente huelen a pescado, saben a pescado, y eso de lo que nos habla es de que la calidad, no hay una pureza en la calidad del ingrediente. Cuando he comprobado esto en el suplemento de omega 3 de LiveVantage, que no huele a pescado y no sabe a pescado, entra en un proceso que se le conoce como deodorización, y este proceso de deodorización promueve que el olor que no es agradable o el sabor pueda ser disminuido sin perder el principio activo de la molécula que está teniendo el efecto del micronutriente. Y esto es otro proceso que no he visto en otros suplementos alimenticios derivados precisamente de aceite de pescado. Este sí lo tiene y me parece muy interesante porque solidifica o respalda que al tener un sabor diferenciado, entonces estamos manejando un alto estándar de la pureza del omega 3. Por lo tanto, la plática de hoy pues es compartirles y de alguna manera dar algunos marcos de referencia de qué está pasando hoy en día con la inflamación celular, con la inflamación crónica, que muchas personas están viviendo ya dolores articulares, ya hay una imposibilidad de hacer ejercicio, de hacer una vida activa, funcional, una disminución de la actividad sexual, porque pega mucho también en eso, constantes dolores, preocupaciones, y esto afecta mucho el entorno familiar, el entorno laboral, y vamos teniendo personas cada vez más disfuncionales. Estas son las maneras como podemos ayudar a que una persona salga adelante, y la suplementación es uno de los pilares con los cuales vamos a promover que las personas vuelvan al centro de la funcionalidad orgánica. Eli,
esto es lo que he querido compartirles hoy. Quisiera saber si hay alguna pregunta para detenernos ahorita en ese aspecto y ayudar Claro, a que nuestra comunidad tenga pues solucionada alguna inquietud. claro que sí, David. Pues antes que nada, muchísimas gracias. Estoy, wow, con la boca abierta de lo asombrada y pues ahora sí que pónganme ahí muchísimos nuevos, por favor, a David. Le agradezco mucho y creo que sí, si hay espacio para preguntas, muchísimas gracias. Vamos a ver, aquí están preguntando. eh, Alondra pregunta, ¿cómo distinguir entre los productos de omega 3 en el mercado? ¿Qué, qué tipo de serie de a ver, ¿Prostaglandinas? sí puede tener y saber que sean la serie 1 y 3? Bueno, Alondra pregunta eso. gracias, Alondra. Los omega 3 de entrada por naturaleza son de la serie 3, o sea, son antiinflamatorios por naturaleza. El único detalle es que los omegas que se compran en farmacia no tienen ni pureza ni calidad farmacéutica, curiosamente, y se venden en farmacia, porque la manera como se extrae esos ácidos grasos, que muchas veces ni siquiera los extraen de pescado, sino que son sintéticos, nos hace ver que aunque sea un omega 3 no va a tener todo el rango de desinflamación o todo el efecto de apoyo cardiovascular que se necesita. Y lo primero es evitar comprar suplementos en farmacia, es la primera. Lo segundo es que los suplementos que venden la mayoría de las empresas de redes de mercadeo sí tienen una calidad muy interesante, la mayoría. Particularmente es la primera vez que veo en la ingeniería de la elaboración de un producto como lo es el de LifeVantage, estos elementos, la vitamina D, estamos teniendo el omega 7, el omega 3. Está interesante la ingeniería, me llamó mucho la atención porque aquí se refuerza justamente las prostaglandinas desinflamatorias. Así que ese sería como el efecto, no de farmacia, sí del lado natural orgánico, pero particularmente sí le apuesto mucho al omega 3 de la empresa de LifeVantage. Ok, perfecto, David, muchas gracias. Está por aquí otra pregunta para Arce pregunta, ¿cuál de los dos omegas es más recomendado? ¿El que contiene vitamina D o el del que nos puso en la pantalla? Bueno, el que tiene vitamina D hace una sinergia. Aquí nada más mencionamos la característica del omega 3 porque el omega 3 por sí solo el omega 3 ya tiene muchas funciones, tiene muchas propiedades y tiene una activación muy importante en el organismo. Pero cuando vamos juntando elementos que hacen una sinergia, en este caso, promueven que la biodisponibilidad, por un lado, es decir, la síntesis del micronutriente sea más eficiente y este también tiene esa característica. Entonces, cuando tenemos estos omegas, se vuelve una maravilla. El omega 3, en este caso está el omega 7 y la vitamina D. Se vuelven sinérgicos. Súper, David. Creo que alcanzamos otra preguntita. Por aquí veo, creo que es una de las preguntas muy comunes. Es Verónica, dijo, mi nombre es Verónica, tengo una duda. ¿Cómo se recomienda tomar el omega? ¿Hay que dar espacio entre un frasco y otro? Esto Mm, debido a que en alguna ocasión escuché como que el abuso de consumo de pastillas y suplementos alimenticios que puede repercutir en el riñón. Por ahí podemos aclarar ese tema, David. Sí, claro. Mira, qué interesante pregunta porque hay mucha confusión cuando hablamos de suplementación y hay que entender que la industria farmacéutica por muchos años lideró la venta de medicamentos, pero hubo un libro por ahí que se escribió hace algún tiempo, a principios de los años 90, que se llamó El próximo trillón. Y este libro de este autor, que era un economista, anunciaba que la industria de los suplementos iba a igualar y en su momento iba a rebasar la industria farmacéutica y la industria farmacéutica no lo creyó por muchos años, hasta que por primera vez en el año 2004, la venta de las cápsulas para meter suplementos rebasó, ¿sí?, la compra de lo que era la industria farmacéutica. Entonces, ¿qué sucede? Y concretamente esta pregunta respondiendo. Los suplementos sintéticos sí promueven un daño que puede ser renal o hepático, tomándolos en exceso o tomándolos con mucha regularidad.
Por eso es que van a darse cuenta que muchas de las etiquetas dicen consúmase solamente por 3 meses, pero ¿por qué te dicen que lo consumas por 3 meses? ¿O por qué los mismos médicos te dicen que no debas de consumirlo por mucho tiempo? Porque al ser sintéticos hay una derivación de algunos elementos que hay que desechar y hay que dar tiempo para que el hígado se desintoxique principalmente. Es el órgano que más trabaja en la depuración de estos elementos. Pero cuando hablamos de un nutriente micro, en este caso el omega 3 orgánico, natural, de alta biodisponibilidad, de alta calidad, se convierte en un alimento. Y al ser un alimento a nivel celular, no hay problema por tomarlo todo el tiempo, constante y continuamente. En este caso, los omega 3, debido a sus características, no tienen ese inconveniente al ser naturales. Y por otro lado, van a darse cuenta que las botellitas siempre dicen tome una o 2 o 3. En este caso se recomienda de Life Vantage que se tomen 3 cápsulas al día. Y está muy bien. Sin embargo, aún así, esas son dosis profilácticas. ¿Qué significa dosis profiláctica? Que va a apoyar un poco tu salud, te va a ayudar a complementar algunas de las deficiencias que tenemos en los alimentos, pero cuando ya hay un proceso crónico degenerativo, se duplica el alimento e incluso hasta se triplica. ¿Por qué esto no lo dicen los frascos? ¿Por qué en los frascos dice esto no es un medicamento y el consumo del producto es responsabilidad de quién lo vende, de quién lo consume, quién lo recomienda? Porque esta leyenda lo que está promoviendo es detener a los usuarios de que no se pasen a la dosis terapéutica porque se convierte en un medicamento. Es decir, ese suplemento ahora es curativo y la industria farmacéutica se basa para la venta de medicamentos en la promoción de la salud, perdón, la promoción de la enfermedad, no de la salud. Por lo tanto, un suplemento de esta índole, cuando se trabaja en mayor dosis, no tiene inconveniente. Se convierte terapéutico y puede ayudar a disminuir más fácilmente los procesos crónico-degenerativos. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí que hay muchísimas preguntas. Y pues Sí, bueno, también voy a incluso, comentarles, uh-huh. por aquí Leticia comparte, me ayudó mucho el omega y los probióticos están excelentes. Bueno, todos los productos, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Comenta aquí también Janet, mi hijo con TDAH ha cambiado un cañón con los omegas de Life Exacto. Vantage. Es Muchísimas bien gracias. importante, exactamente. Por eso es que en el área de atención psiquiátrica, los omega, particularmente el tipo omega 3, han ganado tanto terreno, tanta importancia, tanto valor, porque se ha podido quitar medicamentos que dañaban otras partes del cuerpo, sobre todo el hígado, y ha habido una remisión, ha habido una recuperación totalmente comprobada científicamente solamente con un micronutriente. Y cierro este tema diciéndoles que alguna vez en una conferencia que yo fui de actualización médica con un médico muy famoso de que venía de Estados Unidos, le preguntaron, oiga doctor, si usted cayera en una isla desierta y le dieran a escoger solamente un suplemento alimenticio de todos los que existen, ¿cuál escogería? Y respondió, omega 3. Es con el que se quedaría. El médico responde eso, omega 3. Con eso lo hacemos. Entonces, si podemos, por efecto del tiempo, que no podemos contestar todas las preguntas, pero sería valioso tomar en cuenta y consideración a cada uno de ustedes que hizo esas preguntas, hacérmelas llegar, Elizabeth, si puede ser así. Y yo me doy el tiempo en el transcurso del día, de hoy, más tarde o en el transcurso del fin de semana, me doy el tiempo de contestarles sus preguntas. No sé si todas se las contesto a ti y tú les envías las respuestas. Tú ya me dirás, pero con todo gusto. Me va a dar mucho gusto poder contestar cada una de las preguntas que nos hicieron porque son preguntas muy importantes, valiosas y merecen atención. Claro que sí, David. Bueno, pues ahora sí que les agradecemos a todos los que estuvieron aquí conectados, especialmente David, te agradecemos tu espacio. Sé que por ahí ya tienes ya tu agenda el día de hoy, pero bueno, gracias a todos. Por aquí veo muchísimos nuevos y pues bueno, gracias. Se conectan mañana. Por favor, nos vemos mañana en la siguiente conferencia. Y pues bueno, gracias a todos y muchas felicidades por seguir en este reto. Nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Felicidades y mucho Gracias. éxito en su Bye. sueño Buen de vida. día. Hasta pronto. Buen día.